Muy buenas a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar de una de esas piezas de televisión que se convirtieron en terror colectivo allá por el 1990. La miniserie basada en la novela de Stephen King que sembró pesadillas, fobias y sobre todo miedo a los payasos. Es la miniserie de It o eso, y que dejó, vaya, a todo niño de los años 90 queriendo evitar los globos rojos y las regaderas por el resto de su vida. En serio, es una de esas obras de culto que, hombre, buenísimas que se han arraigado en la cultura popular y en vista de que se acaba de estrenar la, la nueva serie de Welcome to Derry en HBO, bueno, entonces vamos a traer un poquito de esta serie que de plano todo mundo la conoce, todo mundo ha visto la interpretación magistral de Tim Curry. Y bueno, cuando ya termine de ver la película, hablaremos de ella en su respectiva, digo, la serie, hablaremos de ella en su respectiva reseña. La historia, pues bueno, sigue al Club de los Perdedores, que es un grupo de amigos que deben enfrentarse a una entidad maligna que aterroriza el pueblo de Derry y que toma la forma de Pennywise, un payaso macabro que se alimenta del miedo de los niños y que, bueno, no nada más eso, sino que también se ha encargado de cometer cierto tipo de siniestros en el pueblo desde tiempos de su fundación. La historia alterna entre su infancia y su adultez, vaya, del grupo de estos niños, mostrando cómo la sombra de Pennywise regresa para cobrar cuentas pendientes cada cierto tiempo y bueno, si ya han visto esta miniserie, si ya han sobre todo leído el libro, que es un tocho de libro, saben de qué se trata toda esta historia. Y seguramente ya han visto las versiones más recientes de Andy Muschietti, que la primera parte, bueno, a mí me gustó, pero la segunda, bah, dejó mucho que desear. No me agradó para nada lo que hicieron con la segunda parte, pero bueno, esta miniserie se estrenó en dos partes en 1990. Fue dirigida por Tommy Lee Wallace y se emitió por televisión abierta. Ahora, a pesar de su formato modesto y el presupuesto súper limitado, logró un enorme impacto cultural gracias a la perturbadora actuación de Tim Curry como Pennywise. Y es que la verdad, la actuación de Tim Curry como como esta entidad cósmica, hombre, se convirtió en un parteaguas, de verdad. O sea, el miedo a los payasos se intensificó gracias a la actuación de este señor, en serio. Fue rodada con los recursos básicos de la televisión de aquella época. El CGI de plano no tiene esta serie, o sea, el CGI pauperísimo, más que nada efectos prácticos, stop motion y también no tenían efectos de gran escala, vaya, se apoyaron más que nada en la atmósfera, el suspenso y las actuaciones, que si bien las actuaciones, hay que decirlo, no son las mejores del mundo, o sea, las actuaciones, si tú las ves actualmente, más que provocarte miedo, te dan risa, sobre todo con los niños, porque no todos de plano pudieron hacer, bueno, hacían lo mejor posible, pero de plano se notan muy forzados, son muy mecanizadas, se ven de plano súper mecánicos en cuanto a sus actuaciones, muy exagerados, muy planos, bueno, cosillas que de plano ahí no puedes dejar pasar. Oye, y vaya, pero aún así, con todo esto, la serie funcionó. Les digo, no solo fue un éxito en audiencia, sino que se convirtió en material de culto para generaciones enteras. Y eso, ojo, que no se convierte, no es algo tan fácil, sobre todo en una época como esta, que de plano se sigue redescubriendo esta serie y, hombre, todo el mundo la conoce como si lo hubiera visto por primera vez o no. Em, Tim Curry, bueno, es el verdadero motor del terror en esta historia. Su Pennywise es magnético, es aterrador, es burlón, es totalmente inolvidable. A pesar de la ingenuidad de algunos momentos, se roba por completo la miniserie y hasta eso, el Pennywise de esta versión es muy distinta
a la que viene en la novela original y sobre todo muy distinta a la versión que hizo Bill Skarsgård en la versión de Andy Muschietti. Pero bueno, o sea, tampoco es necesario que sea muy parecido, ¿no? Pero Tim Curry le dio un estilo muy especial, le dio un toque muy, muy original a esta interpretación porque tú no lo sientes como si fuera una entidad oscura, no crees que sea un demonio ni un fantasma. Tú en realidad cuando lo ves por primera vez te imaginas que es como una persona, un psicópata que busca crear caos. Y luego ya cuando te dan un poquito más de trasfondo y te das cuenta de que es un ser que viene de otra dimensión, bueno, ahí ya de plano encaja mucho que mejor, ¿eh? Los niños del Club de los Perdedores pues funcionan bastante bien, pero como de plano les digo, las actuaciones no son las mejores. De plano te puede sacar un poquito de tono, te puede llegar incluso a dar un poquito de pena ajena en ciertas partes. En cuanto a los adultos, son un poco más rescatables en algunos casos. Digamos que a algunos les cayó el filtro de telenovela noventera, provocando que la tensión se desinfle un poquito en ciertos momentos clave de la historia. Les digo, no son las mejores actuaciones, pero bueno, o sea, también se adaptó un libro a una miniserie, o sea, tampoco esperemos gran cosa porque la historia está escrita de tal forma que todos puedan aportar algo a sus personajes y que los interpreten lo mejor posible para una producción de televisión. Ahora, hablando del guión, el guión respeta bastante bien la esencia de Stephen King, combinando el horror sobrenatural con los traumas de la niñez y los recuerdos reprimidos. Eso sí, hay cosas que no envejecieron tan bien, como por ejemplo, por qué Pennywise a veces puede comerse a un niño en 3 segundos y otras veces se toma la molestia de mandarle globos, grabar mensajes de voz o hacer un stand-up enfrente de un espejo. No sé, o sea, ¿será que tenía beca de artes excéntricas? No sé. O sea, de plano hay cosillas, detalles que esto, como estos, hacen que el payaso parezca menos un monstruo y más un stalker creativo, pero aún así te funciona. Ahora, la novela es súper cruda, la novela es increíblemente fuerte. Si no la han leído, bueno, se las recomiendo, pero de plano, comparar la miniserie e incluso las versiones más modernas con el libro original, no estamos en nada. No se puede llegar ni a un 40% de la cantidad de guarradas de las cosas enfermas que aparecen en el libro. Y eso es una de las cosas que a mí me gustan de Stephen King. Es demasiado, vaya, le encanta ir directamente a la descripción en escenas, situaciones, personajes, muertes. Todo es increíblemente explícito y sobre todo en ciertas escenas del libro, que no voy a mencionarlas, si ya lo leyeron ya saben a qué me refiero, pero hombre, muy perturbador. Stephen King se de plano se soltó el pelo al escribir ciertas partes del libro de It, eh, muy polémicas, pero bueno, ¿qué tiene para recalcar esta serie? Bueno, pues Tim Curry y punto, es el que de plano carga con todo el peso de esta serie. La atmósfera de terror clásico sin necesidad de trucos digitales es también algo que se aplaude. La historia de amistad y traumas que siguen siendo emotivas, bueno, eso también es algo que lograron mantener. Y también algunas escenas que todavía pues dan escalofríos de verlas, sí, o sea, esa escena del baño, ¡buah! O sea, esa escena aún con todo y lo que sale, se sigue siendo bastante buena. O sea, a uno le encantan ese tipo de escenas tan creepizonas. Lo malo es que, bueno, tiene un ritmo que decae en la segunda parte. La famosa escena de la araña del final, hombre, tampoco envejeció para nada. O sea, envejeció muy mal. Envejeció como la leche al sol, de plano. O sea, se ve horrible el stop motion que le hicieron. El modelo, vaya, el diseño está bien, pero no me gusta la manera en que lo manejaron. Em,
El tono a veces oscila entre terror puro y un drama muy cursi. Eso es algo que de plano no me funciona a mí del todo. Em, Incluso, vaya, como no podían meter las cosas que aparecen en el libro por motivos de censura, porque les faltó presupuesto y etcétera, pues bueno, hay ciertos detalles por ahí que obviamente podrían ser más aterradores en aquella época, ahorita tú los ves y no te va a causar ningún tipo de miedo, ni tampoco te van a causar un repelús así genuino, pero está bien para que tú te retroalimentes de cómo era el miedo en aquella época. Estamos entrando en los locos 90, vinieron películas y series mucho peores y el universo de Stephen King tiene un vasto contenido de series basadas en sus libros. Y ya hemos hablado de varias aquí en el canal, que les invito a que los vean. Y bueno, curiosamente, la miniserie fue tan perturbadora para los niños de los noventas que se reportó un aumento en la fobia a los payasos después de su estreno, fíjense. Gracias a Pennywise, de plano se desató una ola de terror colectivo en los niños de plano que no querían ir al circo o que de plano lo tomaron ir al circo como terapia colectiva, pero de plano es increíble. A mí la verdad eso me gusta mucho saber ese tipo de detalles, porque antes, estamos hablando como de 1950 o 40, el payaso Bozo era un payaso que obviamente no tenía la intención de ser aterrador, pero la apariencia era bastante, te sacaba de onda y muchos niños también desarrollaron miedo por ese payaso. Era de un programa de televisión, pero lo que hizo esta serie con It fue una evolución con un boost descomunal, brutal de plano. Y bueno, esta miniserie de It de 1990 es una pieza fundamental del terror televisivo. Es imperfecta, sí, pero inolvidable y también muy poderosa. Es una mezcla de horror psicológico, aventura nostálgica y villanía brillante que definió lo que un buen antagonista puede hacer sin necesidad de CGI ni presupuestos millonarios. Algo que es muy raro de ver últimamente. Yo quisiera saber ustedes qué opinan, si es que ya la vieron, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Les mando un saludo a todos, dejen su like, suscríbanse, compartan y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.